Amén. Gloria al Señor. Así que estamos acá, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, no les había dicho todavía, capítulo 20, y no quería leer todo el capítulo porque es bastante grande, pero se me hace un poquito difícil recoger la mente en todo el capítulo si solo leemos una parte. Así que para los que no están familiarizados con esta escritura, lo vamos a leer todo, aunque tome un poquito de tiempo, pero de esta forma entramos en ese pensamiento y no estamos no van a estar algunos pensando a dónde es que está eso. Entonces dice la palabra del Señor, lo leemos siempre, honrando al trino Dios. Dice: pasadas estas cosas, después vamos a ir a de qué cosas está hablando. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Geseón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo 7 dice: Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Versículo 10: ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía en la tierra de Egipto, sino que se apartase de ello y no lo destruyere. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de Judá, y de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí? Gloria a Dios. No es de ustedes la guerra, sino de Dios. Entonces Josafat, versículo 18, dice acá, creo que me pasé, versículo 16: mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis,
y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeren: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí que yacían con ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y de Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas las partes. Amén. Gloria al Señor. Quisiera resumir todo este capítulo bajo un pensamiento: ¿qué hacer cuando no hayamos que hacer? Amén. ¿O no le ha pasado alguna vez a ustedes que dice: yo no hallo qué hacer? Amén. ¿Qué hacer cuando eso es nuestro pensamiento? Cuando no hallamos qué hacer, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo vamos a descubrir en esta tarde con la ayuda de nuestro Señor. Ayúdeme a orar. Le damos gracias, Señor, en este momento por su amor y su misericordia, Padre bueno, porque nos ha hecho libres, Padre eterno, y porque nos ha dado su palabra. Y la palabra suya es verdadera, es real. Su palabra nos dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza han sido escritas, oh Señor, a fin de que por ella nosotros ahora tengamos consolación. Gracias, Padre bueno, por el Espíritu Santo
que ha venido a ser nuestro consuelo, ha venido a ser nuestro socorro, Padre eterno. En estos momentos difíciles, en momentos de dificultad, Padre eterno, encontramos refugio en nuestro Dios. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. El Salmo dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Se juntaron los enemigos en contra de su pueblo en aquella oportunidad, oh Señor, y esto no es extraño para nosotros hoy en día. Se juntan también los enemigos, se levanta el enemigo como río, pero el Espíritu Santo levanta bandera. Gracias, Señor, porque hasta este día nos ha guardado, Señor, y continúa bendiciendo su pueblo. Gracias le damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Dijimos el pensamiento: ¿qué hacer cuando no hayamos qué hacer? Vivimos, hermanos, en un mundo, digo yo, un mundo real, de personas reales, con problemas reales. Amén. Que todos tenemos problemas, algunos pequeños, otros más grandes. Y por lo general, las cosas grandes son las que llegan inesperado. Amén. Los problemas grandes nos toman a nosotros por sorpresa. Amén. Llegan sin que nosotros los invitemos. ¿O no les pasa a ustedes así? Llegan a nuestra casa sin que nosotros le mandemos una invitación. Amén. Al menos quizás los que estamos acá, porque hay gente en el mundo que invita a los problemas a su casa. Amén. ¿O no conoce gente usted así? Amén. Invita a la policía que se le pegue detrás con las luces y yendo corriendo sobre el límite. Es una invitación que le hacemos a la justicia de la tierra que caiga sobre nosotros en algunas oportunidades. Pero los problemas llegan a nuestra vida y siempre, por lo general, nos toman de sorpresa, no nos avisan. Y este es el caso que estamos viendo en este rey Josafat. Aquí encontramos en este capítulo la historia de este hombre que estaba gobernando en ese tiempo. Ya lo que eran las 12 tribus de Israel se habían dividido. Ya estaba el reino del norte y estaba el reino del sur. El reino del norte tenía 10 tribus y por lo tanto era mucho más grande. El reino del sur solo tenía 2 tribus, incluyendo la tribu de Judá, y por eso le llamaban el reino de Judá y el reino de Israel respectivamente, el norte y el sur. Entonces era bastante pequeño, y durante ese reinado estaba Josafat, y en ese momento aparecen esos 2 pueblos o 3 pueblos, por decirlo así, porque aquí dice los del monte de Seir. Se está refiriendo dijo de los moabitas, de los amonitas y los edomitas. Está hablando, los de Edom era gente descendiente de Esaú, el hermano de Jacob, y los moabitas y los amonitas, descendientes de las 2 hijas de Lot. Hace poco estudiamos un poco acerca de eso en el libro de Génesis. Estas 2 muchachas fueron los que salieron de Sodoma y Gomorra con Lot. Y usted ve que aparentemente no se ve que ellos estando en Sodoma y Gomorra, voy a explicar un poco esto, estando allá en Sodoma y Gomorra, Lot, Dios lo sacó y que se fuera afuera mientras destruía las ciudades. Y luego las muchachas salieron, los novios no se quisieron ir, los que estaban novios de ellas.
Entonces, estando ya a salvos, ellas decidieron embriagar a su padre para que su padre se acostara con ellas y así de esa forma ellas poder dejar descendencia. A simple vista no habían hecho nada malo donde estaban, pero usted sabe cómo aprendieron las costumbres del pueblo donde ellas se habían crecido. Entonces se ve la consecuencia de la familia, de haber tomado aquella decisión de acercarse a esa tierra de Sodoma, buscando siempre lo que era la prosperidad material. Bueno, le dije que ese era otro tema. Ese era el pueblo de los moabitas, de los amonitas y de los edomitas, amén, dijo alguien, y de las termitas también venía. O sea que venía tanta gente en contra de el pueblo de Israel. Venían esas tres. Y vale mencionar también, Josafat estaba reinando bajo el pueblo de Judá, bajo el reino de Judá. Y aquí le voy a dar algo que esto no sale en CNN. Estas tres tribus, la primera, hablando acerca de la descendencia de Esaú. Usted se acuerda que Esaú perdió la primogenitura, el derecho del primogénito con Jacob, por amor a un plato de comida. Amén, gloria al Señor. Deseos de la carne, deseos de la vista. Las hijas de Lot también vinieron a ser enemigos de Dios por aquel pecado que habían cometido por deseos de la carne. Amén, estamos entendiendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Levanten la mano los que están entendiendo ahora. Amén, gloria al Señor. Me gusta. Amén. Esos tres pueblos representan lo que son los deseos de la carne de una persona o del mundo en general. Ahora vienen en contra de Judá. Judá significa alabanza, gloria a Dios. Ya van entendiendo a dónde queremos llegar. Esto es la introducción nada más. No hay nada más que le quiera quitar la alabanza a la persona que los mismos deseos de la carne. Cuando estamos conectados con el Señor, hay una alabanza para Dios. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Y eso me da a entender a mí que es importante estar conectado con el Señor, para que cuando todas estas tribus que representan los deseos de la carne, el ataque al pueblo de Dios, cuando ellos vengan, nosotros podamos tener una alabanza para el Señor. Se da cuenta en la lectura que cuando Él puso el ejército en línea, pero no dejó de poner los cantantes, los que estaban adorando, y les dijo: comiencen a decir: glorificada Jehová, porque para siempre es su misericordia. Cuando usted adora al Señor, cuando usted alaba a Dios, hay poder en la alabanza. Cuando ellos comienzan a cantar, comienzan a confundirse, comienzan a matarse entre ellos mismos, comienza a confundir el enemigo. Cuando el rey David, cuando era un jovencito, cantaba para Saúl, el espíritu se iba, porque cuando nosotros adoramos al Señor, la presencia de Dios llena aquel lugar, y cuando la luz llega, la oscuridad tiene que huir. Amén, porque no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. Amén, hermanos, gloria al Señor. Qué bueno es Dios, aleluya. Pero vemos acá, siempre bajo el tema: ¿qué hacer cuando no hayamos qué hacer? Pero antes podemos ver nosotros acá, en primer lugar, lo que es el reporte. Hoy nos traicionó la tecnología, no pudimos hacer llegar, quizás no era la voluntad del Señor, mandamos lo que íbamos a usar y no llegó. Así que mantenga la Biblia abierta. No vamos a ir un poquito del 19 y un poquito del 20, ahí vamos a estar, pero le voy a pedir que me acompañen a leer en alguna oportunidad. Así que mantenga la Biblia abierta en ese capítulo 20 que hemos tomado. Llega, en primer lugar, podemos ver que llega el reporte, llega la noticia, llegan las malas noticias. Y dice acá: pasadas estas
cosas. Amén. Y quiero llevarlo al capítulo 19, versículo 8, que está ahí tantito atrasito. 19:8, dice la Biblia que puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en las causas de sangre, entre ley y precepto, y estatutos y decretos. Les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Amén. Pasadas estas cosas. ¿Qué cosas? Amén. Como dijeron los discípulos que iban hacia la aldea de Emaús, le dijeron al Señor: que tú no te has dado cuenta de las cosas que pasaron. Y les dice: ¿qué cosas? ¿De qué están hablando ustedes? De aquel hombre, un Jesús. No sabían que iban platicando con él. Se recuerdan la historia en San Lucas. Y dice acá: pasadas estas cosas. Las cosas que acaban de pasar es que Josafat ha puesto jefes en las familias y les ha mandado cómo deben de actuar con rectitud delante del Señor, para que de esta forma ellos no vayan a pecar. Y quiero decirle algo en esta tarde: cuando una persona se decide a vivir una vida recta delante de Dios, el enemigo se lanza con todo lo que tiene, porque se da cuenta que está tratando de vivir una vida recta delante de Dios. Pasando estas cosas que él dijo: vamos a hacer lo correcto delante de Dios, entonces el diablo levanta a los enemigos. Y aquí vienen todos las tribus enemigas del pueblo de Dios, venían en contra de Josafat, porque él había decidido hacer lo recto delante de Dios. Así que no lo tome por sorpresa usted. Cuando usted decida: de aquí en adelante voy a leer la Biblia a cierta hora, a esa hora le da dolor de cabeza, a esa hora le da sueño, a esa hora suena el teléfono, a esa hora algo pasa. Cuando uno quiere decidirse para el Señor, el enemigo se lanza con todo lo que tiene para detener el propósito justo y recto delante de Dios. Amén. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Quiero escuchar un amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. O a veces el silencio es bueno también, como dicen algunos pastores: cuando hay silencio porque están comiendo. Amén. Gloria a Dios. Y eso es bueno también. El reporte, la noticia. Amén. La noticia que llega y le dicen a Josafat, versículo 2: acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti. No dijeron contra nosotros, contra ti. Amén. Ve donde te escondes. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi, que lo menciona en Samuel, donde andaba huyendo David. Venía aquella gran multitud. Amén. Siempre la vida está llena de malas noticias. Amén. Cuando uno menos se acuerda, llegan malas noticias. Hay un salmo que dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta y no tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará confiado en el Señor. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando llegan malas noticias, hay que saber a dónde acudir. Cuando llegan
malas noticias. Si a usted le han dado malas noticias en esta semana, acordémonos que también en la palabra del Señor encontramos de gente que ha recibido malas noticias. No será usted, no seré yo el primero en recibir una mala noticia. Moisés estaba enfrente del Mar Rojo, él iba adelante guiando el pueblo del Señor, cuando le llega el aviso y le dicen: viene el ejército de Faraón detrás de nosotros. Tiene el mar al frente y el ejército detrás de ellos que lo vienen siguiendo. Malas noticias. A Nehemías le llegaron con malas noticias allá a Susa, donde él estaba en Babilonia, y le dijeron: los muros de la ciudad de Jerusalén están destruidos, las ciudades han sido quemadas. Amén. Él humilló su rostro porque llegaron malas noticias. En el libro de Ruth encontramos a una mujer llamada Noemí que le dieron malas noticias. Su esposo había muerto y posteriormente también mueren sus dos hijos. Le llegan malas noticias a David, estando en su reinado. Le llegan malas noticias que Absalón había sido muerto. Amén. ¿Y cuántos han leído el libro de Job? Al principio le mencionan que habían muerto sus hijos, que había perdido todo su capital, y de último ya ni su esposa lo quería tampoco. Una enfermedad, malas noticias que siempre estarán llegando a una persona. Vale mencionar en el Nuevo Testamento cuando iba un hombre buscando al Señor Jesús llamado Jairo. Iba buscando al Señor porque necesitaba oración por su hija, y iba buscando al Señor. Cuando de último logra llegar del Señor, le llega la noticia y le dice: ya no lo moleste porque tu hija ya murió. Gloria al Señor. Pero qué bueno saber que en esos momentos ahí estaba la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Cuando llegan las malas noticias, acuérdese del Señor. Recibe aquel informe que no tenía nada alentador, pero eso es común en la vida de una persona. Posiblemente usted ha recibido malas noticias algún día, malos reportes. Amén. Los que tienen niños en la escuela, muchachos jóvenes en la escuela, a veces llegan malos reportes de la escuela. Amén. Como no quisiera que lleguen todos con A y B y todo eso, pero lo serio es que a veces llegan con C y a veces van, como decimos nosotros, a duras penas pasando. Amén. Malos reportes que llegan algunas veces. Va al doctor y le dan un mal reporte. Amén. Hay gente que se presta para dar malas noticias también. ¿No le pasa a usted? Le digo yo, le estaba diciendo a Jessica, ya estaba yo pensando en esto y le estaba diciendo a Jessica cómo hay gente pesimista. Amén. Hasta aún el que da el reporte del pronóstico del weather, cómo va a estar, en vez de decir que hay 80% posibilidad de sol, dice 20% posibilidad de lluvia. Amén. Siempre ven el lado que la gente no quiere oír. Amén. Ve una persona que ya tiempos no la ve, le saluda, en vez de decirle qué bueno verte otra vez, y le dice qué gordo estás o qué gorda está. Amén. Algo que realmente la persona no quería escuchar. Y si yo vi a cierta persona, y qué viejito está, ya tiene el pelo bien blanquito, ya se le cayó el pelo, en vez de dar buenas noticias. Me encontré con cierta persona, mire qué bonito saber las cosas que el Señor está haciendo, pero a veces lo que hacen es ver el lado negativo. Le dicen a Josafat: contra ti viene una gran multitud. Y yo sé que a todos nosotros en un momento inesperado nos han dado malas noticias. ¿Qué hacer cuando no hayamos qué hacer? Este hombre se dio cuenta que el pueblo que él tenía, los soldados que él tenía, no eran suficientes para combatir o para pelear
con este pueblo que se había levantado. Muchas veces llegan malas noticias y que no hallamos qué hacer. Amén. Llega a veces el bill de la electricidad, el bill del agua, y si va al doctor ya no se diga. Amén. Es un negocio, una mafia que hay ahora con los seguros y esto y lo otro. Llega al doctor y le estaba diciendo yo a mi esposa esta semana, normalmente antibiótico le dan 7 pastillas o 10 pastillas para 7 días, para una semana aproximadamente. Ya se le ha terminado y llega a la casa con un bote de 60 pastillas. ¿Y quién se va a beber 60 pastillas solo de antibiótico? Tiene suficiente para unos 6 años de antibiótico, para unos 6 años. El gran negocio que hay para sacarle el dinero al seguro, si hay, y si no hay seguro, alístese, porque esa noticia o esa amenaza le va a llegar por correo a la casa. Siempre estaremos rodeados de malas noticias. A mí ya me han dado malas noticias, de esas noticias que uno no quisiera escuchar, y son noticias que a veces yo no quisiera acordarme, hermanos. Noticias malas que a veces hemos recibido. Veníamos una vez, o venía yo solo de trabajar, y le puedo decir exactamente en qué carril venía, dónde estaba, porque son cosas que lo dejan a uno marcado por toda la vida. Estaba en el 485 ya para llegar a la salida de la South Boulevard. Ahí estaba los que conocen ese lugar, cuando la llamada por teléfono me llama David, me dice: Jessica no está en el bus conmigo. Amén. Una llamada que yo no quería escuchar, algo que no quería escuchar. Llegamos a la casa, comenzamos a hacer los arreglos, a dónde se va a buscar, a dónde hay que ir. Llamamos acá, vamos a la escuela, vamos donde el profesor, vamos a la policía. Luego se hacen las 6 de la tarde, luego se hacen las 8 de la noche, y a esta niña de 14 años se la había tragado la tierra. No se sabía absolutamente a dónde podía estar, qué hacer cuando no hallamos qué hacer. Hermanos, en esos momentos no vale cuánta gente conocía a algunos de la policía acá, teníamos tarjetas de crédito, teníamos conocidos en otras partes, conocíamos la gobernadora de aquí o conectes con la gobernadora de North Carolina, con la señora Sumari que estaba en ese tiempo. Todas las conexiones estaban, pero no se hallaba qué hacer. Quiero decirle en esta tarde, cuando no hallamos qué hacer, no importa cuánta gente conocemos, sino a quién conocemos. Amén. Y dónde está puesta nuestra confianza. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Son situaciones que no se halla qué hacer. Amén. Dijo el pastor Tammy Steele, ustedes dice ven la gloria, but let me tell you, dice la historia. Amén. Déjeme contarle la historia. Venía aquí por la Jim Wilson, ya para llegar a la casa, estaba pasando esa luz que está delantito de la escuela. Ayúdame, David, ¿cómo se llama esa calle que está ahí? Bueno, estaba cerca de la casa. Los que conocen, que andan ahí por la Jim Wilson yendo para Waxa, ahí está una escuela. Ahí precisamente venía pasando cuando me llama mi esposa y me dice: tengo un problema aquí en el trabajo. Bueno, hay que escucharlo, los problemas. Amén. Hay gente que lo que hace es meterlo debajo de la carpeta, como decimos, y luego meten otro más encima y otro más encima. Cuando menos acuerdas se trompieza y el golpe es más grande. Pues hay que enfrentarlo. Fue en los tiempos que la economía estaba pero mal aquí en Estados Unidos, 2008, 2009. Los que trabajan en construcción se dan cuenta. Nosotros estábamos trabajando 2 semanas al mes y en esa situación estábamos. Y me dice mi esposa:
el teléfono que yo uso del trabajo, que ella en ese tiempo tenía celular del trabajo, que él andaba con ella, el teléfono, la línea mía, ha llegado un bill de $2,500 este mes. Y no hallo qué hacer, no hallo qué explicación dar. Sabe que a veces los niños agarran los teléfonos para jugar, ¿verdad? Bueno, ahí tiene una explicación. ¿Y qué se hace en tiempos que no hay trabajo y le llega un bill de teléfono de $2,500 y que el teléfono no es suyo? Amén. Todavía empeora las cosas. ¿Qué hacer en esos momentos, hermanos, donde no se haya qué hacer? Noticias de esas van a llegar a su vida. A un rey llamado Ezequías le llegó una noticia de amenaza, le llegó una carta de amenaza, y él tomó esa carta y se fue para la casa de Dios. Amén. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a aprender esta tarde al menos 3 cosas. En primer lugar, versículos 6 y 7 de este capítulo 20, dice acá: y dijo Josafat, está hablando Josafat acá: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza, poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Él está haciéndole, los que están tomando notas, en segundo lugar, recuerda la fidelidad de Dios y le comienza a hacer memoria y comienza a decirle al Señor que no fuiste tú aquel que echaste los moradores de esta tierra, que no fuiste tú que le diste esta tierra por heredad a nuestros padres. Como dice, yo nada más estoy haciendo un recordatorio, como decía un hermano, yo no te estoy pidiendo nada más, nada de lo que tú no has prometido. Cuando nosotros oramos, bueno, yo no estoy pidiendo mis antojos, tu palabra dice que Él me levantará, amén, que aunque cayere, Él me recogerá, gloria al Señor. Eso es lo que nosotros podemos reclamar, amén. No estamos pidiendo algo que nosotros, que Dios no nos ha prometido. Posiblemente usted ha escuchado gente que dice te ordeno, amén, orando, amén. ¿No ha escuchado a alguno de ustedes dándole órdenes a Dios? Y decimos, un siervo ordenándole al Señor, amén, ordenándole a Dios, amén. Nosotros pedimos la misericordia de Dios y que se cumpla lo que Dios ha prometido. Timoteo dice, capítulo 2, versículo 13, que si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, amén. Cuando en la jornada por el libro de Números, cuando vemos que iba el pueblo de Israel a tomar la tierra, estábamos viendo esa clase, cuando el rey mandó a llamar al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Él trataba de maldecir al pueblo, pero a la hora de hablar, Dios le cambiaba lo que él quería decir. Y el rey de Moab, enojado con él, porque le decía, yo te mandé a llamar y te vamos a pagar bien, amén, pero no para que vengas a bendecir a este pueblo. Como quien dice, te hemos contratado para que maldigas a este pueblo, pero tú vienes con otra cosa. Y él se iba para otra parte y comenzaba otra vez. De último le dijo
dijo: esto no se puede. Amén. Le dijo él, cuando él quería maldecir, venía palabra de bendición, y le dice: porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido una bendición y Dios no puede revocarla. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Lo que Dios me ha prometido, sus promesas son fieles y verdaderas. La palabra de Dios no es irrevocable, gloria a Dios, no la podemos cambiar nosotros. Amén, alabado sea el Señor. Y él le dice, él recuerda la fidelidad de Dios, y él no comienza a decirle que mate a los enemigos, sino que él comienza a recordarle lo que Dios ha hecho en el pasado. Amén. Y cuando yo veo esas cosas, malas noticias que llegan a nuestra vida, me acuerdo de lo que Dios ha hecho antes. Amén. ¿Cómo era que decía tu tío David? Yo me acuerdo que me sanaste cuando estaba orando debajo de aquel árbol, y mencionaba hasta el nombre del árbol, y él orando. Yo me acuerdo, le decía, que en el año, en este año, yo estaba sufriendo un dolor y oré debajo de aquel árbol y tú me sanaste, y por eso vengo otra vez. Amén, gloria al Señor. Así que cuando llegue una gente y le diga: yo me acuerdo que hace 2 años me prestaste $20, así que yo vengo otra vez porque la vez pasada, amén, gloria al Señor. Así que no se sorprende. Entonces él hace o actúa de esa forma, y él le dice: nada más estoy trayendo a memoria lo que tú le prometiste a Abraham. En otras palabras, nosotros aquí no estamos arrimados, no estamos rentando, no estamos, no somos, en otras palabras, no somos inmigrantes. Estamos en nuestra posesión, en la tierra que tú nos prometiste un día a nuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le dijo: desde el río Éufrates hasta el río de Egipto, toda esta tierra va a ser tuya. Ellos han tomado posesión. Ahora viene la gente queriéndolos correr de aquel lugar. Y quiero decirle en esta tarde, cuando Dios nos hace promesas a nosotros, reclamemos la promesa, lo que Dios nos ha prometido. A veces viene el diablo queriéndonos quitar la felicidad, atacando nuestra familia, atacando nuestros hijos. Gloria a Dios. Acordémosle al Señor: tú dijiste en tu palabra, cree tú y toda tu casa será salva. Agarrémonos de esas promesas. Gloria al Señor. Eso es lo que nosotros hemos creído. Poderoso es el Señor, qué bueno es el Señor. Y él recuerda la fidelidad de Dios. En tercer lugar, pone su causa delante de Dios. Versículo 10 y 11. Dice la palabra del Señor: ahora pues, versículo 10, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, que vienen a ser los de Edom, edomitas, que todos esos vivían en esa área. Yo lo veo así como que estoy viendo aquí al otro lado del río Cataba. Amén, allá al otro lado del río, allá al otro ladito del río Jordán. Ahí estaban ellos todos, habían agarrado esas tierras, y ellos se habían levantado ahora en contra de los hijos de Israel. Los hijos de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyere. Amén. Aquí nos puede dar una clase, hermano Elizalde, sobre esto que ha estado enseñando. Amén. Si ellos se iban por ese lugar, ellos iban a levantar guerra. Entonces lo seguro era que Dios los iba a destruir. Pero Dios les dijo: no, mejor váyanse por alrededor, porque no los quiero matar. Amén. Los quiero preservar la vida. Entonces Él les recuerda y dice acá en el versículo 11: y he aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste
en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Subraye eso: y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestro rostro. Pone su causa delante de Dios. Amén. A todos nos llegan problemas en la vida. Y cuando veo yo estas cosas, me pongo a pensar como lo que dice Pedro: pon sobre mí tu carga y yo te sustentaré. Amén. Él está diciendo: deja eso en mis manos, yo me voy a encargar de esto. Pone su causa delante de Dios. Yo quería que estuviera David hoy acá, pero David ha andado tan enfermo ya casi 3 semanas, ha ido como 3 veces al doctor, y hoy estuvo aquí en la iglesia desde las 7 de la mañana, y ya a mediodía estaba cansado y se fue. Entonces quería que estuviera, porque cuántas veces Él ha venido donde nosotros. Él llega y dice: tengo esta situación, o este mes no me va a alcanzar para pagar esto y el carro y el otro y las otras cosas. Y cuántas veces nosotros le hemos dicho: no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Amén. Y eso es lo que nos dice el Señor. Yo me pongo en esa condición. Un día a la hora de la cena, él se puso a llorar el año pasado y me dice: mi deseo es ir a Israel, y ya yo puse el depósito, pero ya me di cuenta que no me va a alcanzar el dinero para pagar este viaje. Y como decimos en inglés, he crashed, y puso a un lado la comida y se puso a llorar. Y le digo yo: no te preocupes, de alguna forma lo vamos a lograr. Nosotros te vamos a ayudar con todo lo que podamos. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Somos sus hijos. Y Él llega donde llega Josafat y pone su causa delante de Dios. Puede ser una mala noticia que ha llegado, de un diagnóstico malo del doctor que ha llegado, o tal vez amenazas de divorcio, amenazas de los hijos. Cuántas cosas puedan haber llegado a nuestra vida en esta semana, o posiblemente van a llegar. Pongámoslas delante del Señor, dejémoslas que Él tome eso en sus manos. Él dice, cuando hace el llamado y dice: venid a mí tal como estéis, trabajado, cargado, como estéis de acongojado, venid a mí y yo te voy a hacer descansar. Amén. Esa palabra es viva todavía para hoy en día, si nosotros ponemos la confianza en el Señor. Isaías 53 dice: Él también llevó nuestras enfermedades, Él sufrió también nuestros dolores. Él está dispuesto para ayudarnos a nosotros. La palabra dice: cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Si pasas por las aguas, yo también estaré contigo. Queriendo decir que no importa la condición por la que usted esté pasando, la palabra del Señor dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres tú. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Son promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Gloria a Dios. En ese momento levanta un profeta el Señor.
el profeta Jaasiel, y va donde Josafat y le dice: oíd, Josafat, y vosotros todos los moradores de Jerusalén, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis. Amén, gloria al Señor. Y esa palabra la podemos hacer para nosotros en esta tarde: no temáis ni os amedrentéis. Jehová, el Dios de Israel. Amén. No estamos hablando de Mahoma, no estamos hablando de Confucio, no estamos hablando de este otro, de San este, o el nombre que usted le pueda mencionar. Cuando ellos se referían al Dios de los cielos, al Dios de nosotros, eran específicos en decir el Dios de Abraham. Amén. Que era conocido, que no era cualquier Dios el que estaba hablando, sino que estaba hablando el Dios de Israel. Él dice así: ustedes no van a pelear. El mismo que le dijo a Eliseo cuando estaba rodeado por los enemigos: ustedes, le dice, no van a ver relámpagos, no van a ver truenos, pero mañana esta tierra va a estar llena de agua. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, que a veces de la nada Él puede hacer las cosas y nos saca de las aflicciones. El texto bíblico dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de algunas lo librará el Señor, o de todas. Amén. ¿De cuántas dice? Amén. De todas. Y en la Biblia, cuando dice todo, significa todo. Amén. ¿Se acuerdan de aquel tema que obediencia significa obediencia? Amén. Cuando dice todo, significa todo. De todas ellas lo librará el Señor. La Biblia dice que Dios no dejará para siempre caído al justo. Contra ti, aquí con esto termino, contra nosotros, dijo él a Dios, viene una gran multitud. Viene una gran multitud y nosotros no tenemos cómo hacerle frente a esa multitud. Amén. Ahora esa es la pregunta para nosotros. Y le vamos a dar respuesta, amén. Siempre que predico no me gusta dejar incógnitas, amén. Pero si queda con alguna incógnita, puede preguntar después. Dice acá en el versículo 17, ahí está la respuesta. Le dice Dios al pueblo: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuál es esa multitud que lo ataca a usted? Puede ser multitud de pensamientos negativos, puede ser multitud de viles que ya no caben en el buzón, amén. Puede ser multitud de diagnósticos. Me acuerdo como el año 2003, 2004, yo le dije a mi esposa, pues me sorprendí porque está joven todavía, pero estaba más joven en ese tiempo, amén. Y me sorprendí porque el diagnóstico que tenía este problema, que tenía el otro, era un montón de cosas y me sorprendió, pero era una realidad que estaba enferma. Entonces le digo yo, pues vamos a llevar esta causa delante del Señor, amén. La amenaza era grande, síntomas de ¿cómo le dicen? De esa mancha en los ovarios, como que le dicen quiste. Ajá, bueno, hasta eso y lo otro y un montón de cosas. Y le digo, vamos a llevar esta causa delante de Dios, amén. Y dice el texto bíblico acá: no habrá para ustedes que peleen, o para vosotros que peleéis en este caso,
paraos y estar quietos. Amén. Y yo con esto voy a terminar. Parados y estar quietos no quiere decir quédese de manos cruzadas. Amén. Hay que centrarnos bien en lo que quiso decir el escritor. No está hablando de lo que hay que hacer, sino de la actitud que hay que tomar. Amén. Cuando Moisés estaba enfrente del mar, le dijo: estad quietos y ved la salvación que Dios hará en este día. Amén. Estad quietos está hablando de la actitud del corazón, de la actitud del corazón, de la actitud de nosotros que vamos a tomar con aquella situación, queriendo decir: no se preocupen, no pierdan el sueño. Amén. Pongan como hizo Daniel en el foso de los leones, puso un león de almohada para dormir toda la noche. Amén. Gloria al Señor, porque él sabía que Dios estaba con él en aquel lugar. Gloria a Dios. Así se los enseñaba a los niños en la escuela dominical, que Daniel puso un león de almohada para dormir. Amén. Cuando estaba Pedro preso en la cárcel, llegó el Señor a sacarlo de la cárcel. Alguien de nosotros o alguien con poca fe pudo haber estado quizás comiéndose las uñas. A mí me agarra de comerme las uñas, de sobarse los codos, de ver qué es lo que va a hacer, pero él lo tuvieron que despertar. Hey, levántate, porque es hora de salir. Él estaba en la cárcel, estaba preso, había visto lo que había pasado con Jacobo, que lo habían decapitado por causa de la palabra. Luego lo toman a él, lo ponen en la cárcel, y cuando llega el ángel de Jehová, cuando llega el Señor a sacarlo, lo tuvieron que despertar porque estaba bien dormido. Amén, gloria al Señor. Entonces lo que quiero darle a usted en esta tarde es una inyección de fe, una inyección de optimismo, algo de fe, de confianza en el Señor. No pierda el sueño. Amén, gloria al Señor. Quedarse despierto toda la noche preocupándose no va a solucionar absolutamente nada, al no ser que se quede orando. Gloria al Señor. Dice un hermano que tengo yo en El Salvador: es que no voy a solucionar nada con ponerme a llorar, aunque nos pongamos a discutir. Con eso no vamos a arreglar nada. Amén. Si nos quedamos despiertos preocupándonos, con eso no vamos a solucionar absolutamente nada. Si no lo deja dormir el insomnio, yo le recomiendo vaya a trabajar en construcción y le quita el insomnio, pues, mientras esté trabajando allá afuera. Gloria al Señor. Amén. Esa es una buena receta. Se duerme tan tranquilo. Amén. Gloria al Señor. No temáis ni os amedrentéis. Estad quietos y ved la salvación que Dios hará con nosotros. ¿Cuál es la multitud que viene en contra de nosotros? Pablo dice a los Efesios que no tenemos nosotros lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra todas las legiones celestes, contra todos estos problemas que llegan, contra todos los ataques a nuestra mente. Por tanto, dice: tomad toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Amén. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. Ahora sabe qué hacer, ¿verdad? Cuando no hayamos qué hacer, vamos donde el Señor. Buena la predicación de Jeremías 33:3, hermano Elizalde. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, o cosas que tú no te imaginas, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien. Los planes de Dios siempre son mejores que nuestros planes. Gloria al Señor. Vamos a orar para despedirnos de este lugar. Pueda venir una multitud en contra de nosotros, pero acordémonos que Dios nos ha dejado a nosotros las armas que no son carnales. Gloria al Señor. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de que no ha venido al altar. Gloria a Dios.
Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si está siendo atacado por algún enemigo y quiere venir al altar en esta tarde, gloria a Dios, aquí está el Señor y Él siempre está listo para ayudarnos. El rey David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Gloria a Dios, qué lindo, qué bueno es el Señor. Él siempre está listo para ayudarnos a nosotros. No importa qué tan grande sea esa multitud, Él nos puede ayudar a nosotros. Gloria a Dios. Para los que están escuchando a través de las redes sociales, si no ha recibido al Señor como su Salvador, el diablo puede estar haciendo estragos en su vida, pero en este día quiero decirle: no tiene que vivir esa vida derrotada. La Biblia dice que Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Si no ha recibido a Cristo en esta tarde, yo le digo: no espere más tiempo. Venga al Señor Jesús. Cristo le ama y quiere perdonar sus pecados. Si ha vivido una vida derrotada, Él quiere ayudarle para que viva una vida de victoria a partir de esta tarde, aprendiendo de la lección de Josafat. Él se pudo parar en pie en aquel momento, y cuando comienza a adorar a Dios, Dios pone aquella emboscada. Gloria a Dios, entre ellos mismos se comienzan a destruir, porque Jehová peleará por nosotros. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que ha sido dado a la iglesia, Señor. Espíritu Santo, en esta tarde hay gente, Padre bueno, que vive preocupada, vive, Señor, amedrentada, Señor, vive acosada por los enemigos, vive acosada por pensamientos negativos, Señor, que llegan a nuestra vida. El Señor ha venido para libertar a los cautivos. Oh Padre eterno, en esta hora, Señor, gente que ha recibido malas noticias, gente que ha recibido un mal diagnóstico del doctor, oh Señor, gente que ha recibido noticias de deportación, oh Señor, en esta tarde, Padre bueno, traemos a usted nuestra causa, oh Padre bueno, y como dijo Josafat, hacia ti nosotros alzamos nuestro rostro, Padre bueno. Yo le ruego, Señor, en esta tarde, Padre eterno, que escuche la oración de su pueblo. Aleluya, te adoramos y te bendecimos, Señor. Qué lindo eres, Señor.